Mi tío no les dejó nada a ustedes. Todo se lo dejó a él. Eso fue lo primero que escuché cuando el abogado abrió el testamento. Ni rezos, ni despedidas, ni palabras bonitas. Solo ese silencio venenoso que cae cuando alguien siente que le están quitando algo. Yo me quedé congelado. ¿Yo? ¿Por qué yo? Si casi ni hablaba con él. Mi prima lanzó la silla hacia atrás. Mi tía empezó a llorar del coraje. Y el abogado, con toda la calma del mundo, siguió leyendo como si no estuviera por desatar una guerra familiar. El señor Ernesto dejó un sobresellado, exclusivamente para su sobrino Daniel, dijo. El salón se llenó de murmullos, insultos disfrazados y esas miradas que queman. El abogado caminó hasta mí y puso un sobreviejo en mi mano. En la parte de atrás decía, con su letra, esto no es para ellos. Es para que tú decidas qué hacer con la verdad. Lo abrí, y ahí empezó el desastre. Dentro había una llave oxidada, un mapa dibujado a mano, un recibo de un depósito, una carta que empezaba con, no me robes como ellos. Robé yo, y por una razón. La familia casi me arranca el sobre. Querían saber qué había heredado, cuánto valía, dónde estaba. Pero lo que yo tenía en las manos no era dinero, era un rompecabezas. Porque en la carta, mi tío confesaba algo que nadie esperaba escuchar. Si estás leyendo esto, ya deben haber dicho que robé. No lo negué, lo hice, pero no fue para mí. Los gritos detrás de mí se hicieron más fuertes. Mi tía gritaba que ella lo había cuidado. Mi primo decía que seguro yo había manipulado al tío. Mi madre no sabía ni qué decir. Yo solo podía pensar en una cosa. ¿Qué había robado mi tío? ¿A quién? ¿Y por qué demonios me lo había dejado a mí? En la última línea de la carta había una instrucción clara. Ve al depósito que está marcado en el mapa. Ahí está la verdad. Y ahí empieza tu problema. En ese momento entendí algo. Mi tío no me dejó una herencia. Me dejó una bomba de tiempo. Y yo era el único que sabía cómo detonarla. O cómo evitar que destruyera a toda mi familia. El mapa que dejó mi tío era tan simple que daba miedo. Una calle, una esquina, una flecha y una cruz. Nada más, como si me llevara a buscar un tesoro, o un problema. Esa noche, mientras mi familia se peleaba por quién merecía más, yo me metí el sobre en el bolsillo y salí sin decir una palabra. Sentía las miradas clavadas en la espalda, como si quisieran arrancarme el secreto a golpes. Y de alguna forma, sabían que no era un secreto pequeño. La bodega estaba a unas pocas cuadras, pero cada paso se sentía más pesado. Era una estructura vieja, con una puerta oxidada que parecía que iba a caerse si la tocabas. Y la llave, esa llave que parecía de hace 100 años, encajó a la primera. Eso me dio escalofríos. Era como si mi tío hubiera dejado todo listo para que yo llegara exactamente ahí. Adentro olía a madera húmeda, a polvo, a abandono. Pero también había algo más. Un silencio raro, como si ese lugar hubiese guardado un secreto demasiado tiempo. Busqué la estantería que estaba marcada en el mapa. Estante 4, caja 12. Cuando la encontré, casi me río. La caja era pequeña, de cartón viejo. Esto causó todo este lío, pensé. Pero cuando la abrí, las manos me temblaron. Había fajos de papeles, recibos, notas, extractos bancarios, y una carpeta roja con una sola frase. El dinero que nunca debió existir. Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué significaba, pero sabía que no era bueno. Abrí la carpeta y ahí estaban las pruebas. Movimiento tras movimiento, sumas enormes que salían de cuentas fantasmas. Montos que no cuadraban. Fechas que se repetían. Números que parecían seguir un patrón. Y en casi todas las páginas había un nombre subrayado. Ricardo Alvar. El nombre me cayó encima como un ladrillazo. Ese era el hombre del que mi abuelo nunca quería hablar. El hombre que, según lo que siempre se murmuraba, había dejado a varias familias en ruina después de un negocio que nunca explicó. Pero no entendía la conexión. Hasta que encontré una nota escrita por mi tío, en mayúsculas. No fui yo quien robó. Sentí que el aire se me fue. Leí la nota completa. Lo que hice fue devolver lo que él se llevó. Cada peso que moví fue para tapar una deuda vieja. Una deuda que tu abuelo nunca pudo pagar. Por eso la familia me odiará cuando sepan la verdad. Porque yo puse mi nombre donde debía estar el de ellos. Me quedé helado. Mi abuelo, involucrado en un robo, mi tío cubriéndolo en secreto por años, y yo heredando este desastre. Respiré hondo, pero no me alcanzó. Porque debajo de los papeles había algo más. Una foto, mi abuelo, mi tío Ernesto, y un hombre que reconocí de inmediato. Don Ricardo Alvar, el mismo que según los rumores había arruinado al barrio entero. Los tres estaban sonriendo, como si fueran viejos amigos. Como si la mayor tragedia de mi familia hubiera empezado con una simple amistad. Me temblaron las piernas, me apoyé en la pared. Y ahí, justo ahí, sonó mi teléfono. Era mi madre. No contesté. Luego llegó un mensaje en el grupo familiar. Daniel, tu tía dice que ese sobre no te correspondía. Que entregues todo ya. ¿Dónde estás? Me quería reír y llorar al mismo tiempo. Porque mientras ellos peleaban por una herencia que ni existía, yo acababa de descubrir que mi familia había estado mintiendo durante décadas.
y mi tío había cargado solo con la culpa de todos. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue cuando, al cerrar la caja, vi un segundo sobrepegado en el fondo. Decía, no abrir hasta saber quién fue el traidor. Mi tío no estaba jugando. Esto no era un rompecabezas. Era una confesión a medias. Y lo peor, era que alguien, dentro de mi propia familia, había sido cómplice de aquello. O peor aún, el responsable. Salí de la bodega con la sensación de que alguien me estaba mirando. No sé si era paranoia, o si de verdad había una sombra moviéndose detrás de los vídeos. Pero no podía quedarme ahí. Guardé todo en la mochila, cerré con la misma llave oxidada y caminé rápido, casi trotando. Cuando llegué a casa, mi mamá estaba en la sala esperándome. De pie, con los brazos cruzados. ¿Dónde estabas?, me preguntó sin rodeos. Y no era la pregunta, era el tono, como si supiera más de lo que estaba diciendo. Caminando, dije, mentí, y ella lo supo. Me miró de arriba abajo, frunció el ceño y entonces soltó algo que me congeló. Ese sobre, nunca debió ser para ti. Me quedé sin aire. Mi mamá nunca hablaba así. Nunca alzaba la voz. Nunca se ponía así. ¿Qué sabes tú del sobre?, pregunté. Ella tardó en responder. Eso me dio más miedo. Tu tío hizo algo que no debía. Por eso siempre estuvo solo, dijo, sin mirarme. Yo apreté la mochila con fuerza. El peso de los documentos parecía quemarme la espalda. ¿Qué hizo?, insistí. Ella se mordió el labio. Miró hacia el pasillo, como si temiera que alguien escuchara. Lo que hizo no era asunto tuyo, respondió finalmente. Ni debería serlo ahora. Me hervía la sangre. Mi mamá nunca me hablaba así. Nunca me escondía cosas así. Sentí esa mezcla fea entre enojo y miedo. Explícame de qué hablas, dije. No, me cortó, y quiero que devuelvas eso. No abras nada más. Ese asunto murió con tu tío y así debe quedarse. Ahí supe que estaba mintiendo. Porque la voz le tembló. Y cuando le tiembla la voz, es porque es algo grande. Me acerqué despacio. ¿Qué tenía mi abuelo que ver con Ricardo Alvar?, le dije. La cara de mi madre se descompuso. Literalmente. ¿Quién te dijo ese nombre?, susurró, y en ese momento se escuchó un golpe seco en la puerta. 3 golpes, fuertes, como si alguien quisiera tumbarla. Mi madre dio un brinco. No abras, me gritó en un susurro, asustada. Pero ya era tarde. La puerta tronó de nuevo. Y la voz al otro lado dijo, Daniel, sé que tienes algo que no te pertenece. Ábreme o lo hago por mi cuenta. Era la voz de mi tío Martín, el hermano menor de mi mamá, el más conflictivo, el que siempre decía que el dinero de Ernesto le correspondía. Y yo no le había dicho a nadie dónde estaba. ¿Cómo diablos sabía él que yo tenía la caja? ¿Cómo sabía que estaba en casa? ¿Cómo sabía todo? Mi mamá se puso pálida. Me agarró del brazo. No abras. ¿Por qué? Porque Martín fue quien. Y se detuvo. Los golpes siguieron, más fuertes. Abrí. Carajo, sé que lo tenés, gritó Martín. ¿Y ahí? Mi mamá dijo lo que me terminó de romper. Daniel, tu tío Ernesto no cargó con la culpa solo. ¿Qué?, pregunté, sintiendo cómo el corazón se me iba al cuello. Ella tragó saliva, y sin respirar me dijo, hay otro culpable, y está afuera. Los golpes pararon. Un silencio espeso quedó pegado a la puerta. Y luego, un último golpe, un susurro. Dámelo, sobrino, o te vas a arrepentir. Mi mamá me jaló al pasillo, desesperada. Escúchame, me dijo respirando rápido. Lo que estás buscando, no lo busques solo. Tu tío Martín no vino a hablar. Vino a recuperar algo que él ayudó a esconder. Sentí la sangre fría bajando por la espalda. Mi tío Martín, ¿trabajó con Ernesto? Mi mamá cerró los ojos. Y no sé si fue el miedo o la culpa, pero lo dijo. No solo trabajó con él. Me miró directo a los ojos, temblando. Fue él quien empezó todo. Cuando mi mamá dijo que todo había empezado con Martín, me quedé sin palabras. Yo conocía a mi tío. Gritón, impulsivo, orgulloso, pero jamás pensé que estaba metido en algo tan grande como para hacer temblar una puerta a golpes. Mamá, ¿qué hizo?, susurré. Ella respiró hondo, como si lo que iba a decir le costara recordar. Tu tío Ernesto no robó para él. Robó para cubrir un hueco que dejó tu tío Martín. No lo entendía. ¿Pero qué hueco? ¿Qué hizo Martín? Mi mamá se pasó las manos por la cara, desesperada. Él metió las manos donde no debía. Y cuando todo explotó, Ricardo Alvar se vino abajo. Y arrastró a tu abuelo con él. Mis piernas se aflojaron. ¿Mi abuelo sabía? Ella cerró los ojos. Tu abuelo trató de arreglar lo que Martín había hecho, pero no alcanzó. Ricardo se hundió, el mercado se fue a la ruina y muchas familias quedaron en cero. Tu tío Ernesto fue el único que pagó. Lo hizo por lealtad, por vergüenza, o por amor a la familia, no sé. Me agarré del marco de la pared. La cabeza me daba vueltas. No era solo un robo, era una cadena de errores y de silencios. Y Martín seguía golpeando la puerta. Daniel, abrí o la rompo. Mi mamá me jaló hacia la cocina y me dijo en voz baja.
no le entregues nada. ¿Por qué? Porque si él recupera esos papeles, va a destruir todo rastro de lo que hizo. Terrible. Mi propio tío, queriendo borrar su historia. ¿Y si llama a la policía? Pregunté. No va a hacerlo, respondió ella. La policía sabe quién es. Y él sabe que no le conviene. Eso solo empeoraba las cosas. Los golpes pararon. La casa quedó en silencio. Mi mamá y yo nos miramos. Se fue. Susurré. No, ¿cómo sabes? Cuando Martín quiere algo, no se va, se esconde. Tragué saliva. Necesitaba pensar. Necesitaba entender la historia completa. Fui a mi cuarto, cerré la puerta con llave y saqué las carpetas. Empecé a revisar cada página como si buscara aire ahí adentro. Y entonces lo vi. Un documento que antes no había notado. Una hoja arrugada, en la parte de atrás de la carpeta roja. Acuerdo privado entre Martín, Ernesto y R. Alvar. Me temblaron las manos. Lo abrí, y ahí estaba la verdad. Mi tío Martín había sido el que tomó dinero del Fondo Común del Mercado para invertir, según él. Pero la inversión era falsa. Un engaño. Una estafa pequeña que se convirtió en un incendio. Ricardo Alvar descubrió el hueco demasiado tarde. Y mi abuelo firmó como aval. El resultado. Ricardo perdió su negocio. Mi abuelo quedó endeudado hasta el cuello. Ernesto se tragó la culpa para que Martín no fuera preso. Y Martín huyó como rata, hasta que todo se calmó. Respiré hondo, con el estómago revuelto. Entonces escuché algo, un crujido afuera de mi ventana. Me asomé, y casi se me detuvo el corazón. Martín estaba parado frente a mi ventana, mirándome. Quieto, sonriente, oscuro. Hizo un gesto con el dedo, como diciendo, baja. No, imposible. Ese hombre estaba completamente fuera de sí. Retrocedí y cerré la cortina de golpe. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. No juegues conmigo, sobrino. Esos papeles no son tuyos. Vos no sabes lo que estás tocando. Y otro más. Abríme antes de que se me acabe la paciencia. Sentí cómo se me helaban las manos. Mi tío Ernesto me dejó esos documentos sabiendo exactamente esto. Que Martín vendría por ellos. Que Martín tenía miedo. Y que Martín tenía mucho más que perder que yo. Porque si la verdad salía a la luz, era Martín el que iba directo al desastre. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el tercer mensaje. Tu mamá sabe lo que pasó. Pregúntale por la noche del 3 de junio. Ella te va a decir quién fue el verdadero traidor. El verdadero traidor. ¿Acaso había más? ¿No era suficiente con Martín, con el abuelo, con el colapso del mercado, con Alvar? Mi corazón latía como loco. Fui directo a la sala. Mamá, ¿qué pasó el 3 de junio? Pregunté. Su cara se puso blanca. ¿Quién te dijo? Ahí supe que había algo más oscuro. Algo que mi mamá llevaba años escondiendo. Ella se sentó, temblando, y me dijo. Esa noche, tu tío Ernesto y Martín no estaban solos. ¿Qué significa eso? Significa que el que ayudó a hundir a Ricardo no fue solo Martín. Respiró hondo, me tomó la mano, y dijo lo que jamás imaginé escuchar. Daniel, tu abuelo no fue una víctima. Fue el que dio la orden. Las palabras de mi mamá me cayeron como un baldazo de agua helada. Tu abuelo dio la orden. Yo me senté lentamente, porque sentí que las piernas no me respondían. ¿Qué orden? Pregunté, aunque algo en mi pecho ya sabía que no iba a gustarme la respuesta. Mi mamá respiró tan hondo que pensé que iba a desmayarse. Tu abuelo fue quien le pidió a Martín que sacara ese dinero del fondo del mercado. No fue idea de él, ni de Ernesto, ni de Ricardo. Se quedó callada. Yo tragué saliva. ¿Y para qué quería ese dinero? Ella bajó la mirada. Para salvarse él. Silencio. Pesado. Filoso. Asfixiante. ¿Salvarse de qué? Insistí. Mi mamá cerró los ojos, como si fuera demasiado doloroso de recordar. Tu abuelo estaba endeudado, muy endeudado, no con un banco, no con el mercado, con gente que no puedes enfrentar en un juzgado. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. ¿Gente peligrosa? Pregunté. Ella asintió sin mirarme. Esa gente le dio un ultimátum. O pagaba, o pagábamos todos. Me quedé frío. Entonces, ¿él mandó a Martín a robar? No lo llamó robo. Susurró. Lo llamó reubicar fondos. Creyó que lo pagaría rápido, pero nunca pudo. Me froté la cara, mareado. Todo tenía sentido de repente. La foto, la amistad rota con Ricardo, la ruina del mercado, el silencio de la familia por años, la culpa muda en las cenas, Ernesto cargando con todo. Mi mamá siguió. El plan era que el dinero volviera antes de que nadie lo notara. Pero nada salió como pensaban. Martín hizo todo mal. Ricardo descubrió el faltante. Se desmoronó el mercado. Tu abuelo se enfermó del estrés. ¿Y Ernesto? ¿Ernesto qué? Apreté los dientes. Ella levantó la mirada y ahí vi el dolor. Ernesto fue el que decidió asumir la culpa. Fue el único que dijo, yo lo arreglo. El único que tomó la carga de todos. Silencio otra vez. ¿Y Martín? Pregunté. Huyó. Respondió sin dudar. Asco. Eso era lo que sentía. Un nudo de rabia me subió al pecho. Entonces por eso Martín quiere romper la puerta.
porque si yo tengo estos documentos, se acaba su vida entera. Mi mamá me apretó el brazo. No digas nada, no publiques nada, no muestres nada, no le dé nada a nadie. Si sacas esa verdad, Daniel, tu familia se parte en dos. Y Martín puede hacer cualquier cosa. La miré fijo. Vos estás preocupada por Martín. O porque la verdad ensucie la memoria del abuelo. Ella se quedó muda, como si yo la hubiera atravesado. No necesito responder. Lo vi en su cara. Tenían miedo de que saliera la verdad. Miedo real, no solo por Martín, sino por el abuelo, por el apellido, por el qué dirán. Y ahí entendí por qué Ernesto me dejó el sobre a mí. Porque yo era el único que no estaba metido en esa mugre. El único que podía ver las cosas sin intentar taparlas. El único que podía elegir sin deberle nada a nadie. Respiré hondo, miré hacia la ventana. Martín ya no estaba, pero su amenaza seguía flotando en mi cabeza. Mi mamá se levantó. Voy a prepararte algo de comer, dijo, intentando normalizar lo imposible. Pero mientras se iba, agregó algo que me congeló. Daniel, tu abuelo no fue la única persona que estuvo esa noche en la oficina del mercado. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Ella se detuvo en seco. Hubo alguien más ahí, alguien que nadie sabe, alguien que nunca salió en los papeles. ¿Quién?, dije. Mi mamá giró lentamente, y sin pestañear me dijo, la persona que realmente convenció a tu abuelo de hacer todo esto. Fue alguien de tu generación. Alguien que conoces, alguien que todavía está cerca. Se me heló el cuerpo completo. ¿Quién?, repetí. Ella susurró. Tu primo Javier. Sentí que la sangre se me fue del cuerpo. Javier, el primo perfecto, el que fingía ser buena gente, el que más me abrazó en el velorio de Ernesto, el que me dijo, lo que sea que te haya dejado, vos sabes que estamos para ayudarte. Ese Javier. Mi mamá siguió. Él estaba ahí. Fue él quien convenció a tu abuelo de usar ese dinero. Fue él quien le dijo que Martín podría sacarlo sin que nadie se diera cuenta. Fue él quien desapareció cuando todo explotó. Y ahora es él quien más quiere que vos devuelvas ese sobre. Sentí náuseas, sudor frío, rabia caliente. Me apoyé en la pared porque sentí que me iba a desmayar. Y en ese momento, mi teléfono sonó. Un mensaje, de Javier, corto, claro, helado. Tenemos que hablar, antes de que hagas algo de lo que te puedas arrepentir. El mensaje de Javier seguía en la pantalla, brillando como si supiera lo que estaba a punto de romper. Tenemos que hablar, antes de que hagas algo de lo que te puedas arrepentir. Apreté el teléfono tan fuerte que pensé que iba a partirlo. Javier, el primo modelo, el que en todas las fotos familiares salía abrazando a todos, sonriente, perfecto. El que siempre me decía que confiara en él. El que me abrazó más fuerte que nadie en el funeral del tío Ernesto. Ese Javier había estado ahí, en el origen de todo. Me temblaban las manos cuando le respondí. ¿Qué sabes? Tardó 5 segundos en contestar. Lo suficiente para evitar que metas la pata. Pasá por mi casa. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Ni un ¿qué pasó? Solo control, solo presión, solo esa vibra que ahora entendía perfectamente. Él tenía miedo. Mi mamá entró al cuarto justo cuando yo guardaba los documentos en la mochila. ¿A dónde vas?, preguntó con esa voz que ya no sonaba como mi mamá, sino como alguien que sabe demasiado. A ver a Javier, respondí. Ella se puso pálida. No, dijo casi gritándome. Daniel, escúchame. Jamás vayas solo a hablar con él. Javier no es quien pensás. No te conviene enfrentarlo. ¿Por qué?, pregunté. Porque si te ve con esos papeles, te los va a sacar. Como sea, no supe si me hablaba en serio, pero sus ojos sí. Javier era peligroso, muy peligroso, pero algo dentro de mí estaba harto de secretos. Tengo que ir, respondí. Su silencio lo dijo todo. Ella sabía que ya no podía detenerme. Eran casi las 10 de la noche cuando llegué. La calle estaba quieta, silenciosa, demasiado silenciosa. Ni un perro, ni un auto, ni una luz. La puerta estaba entreabierta. Mal señal. Toqué 2 veces. Pasá, dijo su voz desde adentro. Entré. Javier estaba sentado en el comedor, sin luz, solo iluminado por una lámpara pequeña. Tenía una copa de vino en la mano. Pero su sonrisa no era la que yo conocía. Era fría, corte quirúrgico, como alguien que ya planeó todo. ¿Te tardaste?, dijo. No vine a tomar nada contigo, respondí. No vine a ofrecerte nada, contestó él. Vine a evitar que destruyas a nuestra familia. ¿Y vos por qué te preocupas tanto por la familia ahora?, dije, con un tono que ni yo sabía que tenía. Javier dejó la copa en la mesa. Se inclinó hacia adelante. Porque vos no entendés lo que manejas. Daniel, si mostrás esos papeles, no solo nos hundís a nosotros, te hundís vos también. Ese, vos también, me sonó a amenaza. Suavizada, pero amenaza. Explícame qué hiciste, le dije. Javier suspiró, como un actor cansado de repetir su escena. Yo no hice nada malo, empezó. Solo aconsejé a tu abuelo. Él confió en mí porque yo sabía mover números. Le dije que Martín podía hacerlo rápido, sin dejar rastros. Un movimiento interno, nada grave. Yo apreté los dientes. Pero salió mal, dije. No salió mal, respondió Javier. Lo arruinó Martín. Ese idiota lo arruinó todo.
Era impresionante cómo hablaba, como si él fuera un mártir, como si el caos no fuera su culpa. ¿Y Ricardo Alvar?, pregunté. Collateral damage, respondió él, sin pestañear. Me quedé helado. ¿Colateral? ¿Un hombre? ¿Su empresa? ¿Su vida? Javier siguió. Lo importante es que esto quedó enterrado. Hasta que Ernesto decidió hacerse el héroe. Siempre tan dramático, tan dispuesto a sacrificarlo todo. Mi corazón latía fuerte. Ernesto se sacrificó por ustedes, dije. No, respondió Javier, se sacrificó por vos. Se hizo silencio. Yo no entendía. ¿Por mí?, pregunté. Javier sonrió, pero esa sonrisa ya no la voy a olvidar jamás. Daniel, dijo lento, vos no sabés qué hizo tu abuelo por vos. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. ¿Qué? ¿Qué hizo? Javier se levantó, abrió un cajón, sacó un sobre viejo, amarillento, con mi nombre escrito. Mi nombre, igual que el sobre del testamento, igual que la letra de Ernesto. Este sobre, dijo, tu tío iba a dártelo cuando fueras mayor. Pero cuando él murió, yo lo guardé, me lo lanzó sobre la mesa. Yo lo miré, sin tocarlo. ¿Qué hay ahí?, pregunté. Javier me miró con algo entre lástima y burla. La razón por la cual vos existís. Me quedé sin aire. Javier habló claro, frío, casi disfrutándolo. Daniel, vos no sos hijo del hombre que crees. Y tu abuelo pagó para mantenerlo oculto. Me apoyé en la mesa porque las rodillas me temblaban. ¿Qué estás diciendo?, susurré. Javier se acercó, demasiado cerca. Estoy diciendo, me dijo en la cara, que si abrís la boca sobre lo de Ricardo, alguien más puede abrir la boca sobre vos. Silencio, pesado, inmenso, y nadie, agregó, quiere ver caer dos historias el mismo día. Me levanté como pude, agarré el sobre con mis manos temblando, y antes de salir por la puerta, escuché su última frase. Pensalo bien, primo, tu tío Ernesto murió para proteger tu identidad. No la desperdicies por un berrinche moral. Salí casi corriendo, sin saber si llorar, gritar o romperle la puerta. La calle estaba vacía, el aire frío, y en mis manos tenía el segundo sobre de mi vida. Otro trueno a punto de caer. Caminé hasta mi casa como si me hubieran vaciado por dentro. El sobre pesaba más de lo que debería. No por el papel, sino por lo que significaba. Al llegar, mi mamá estaba sentada en la sala, con las manos juntas y la mirada perdida. ¿Fuiste a verlo?, preguntó sin levantar la vista. Asentí. Ella tragó saliva. ¿Y qué te dijo? Me dio esto, respondí, mostrando el sobre. Mi mamá cerró los ojos, como si hubiera estado esperando precisamente eso, y temiéndolo. Daniel, dijo con voz rota, escúchame bien. Si vas a abrirlo, hacelo solo. No quiero estar ahí. Eso me perforó. ¿Vos ya sabías?, pregunté. Sabía que algún día te iba a doler, susurró. No que te iba a destruir. No podía escuchar más. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, apagué la luz, me senté en la cama, y respiré hondo. Lo abrí. Adentro había 3 cosas. 1. Una carta escrita a mano por Ernesto. 2. Un análisis de ADN fechado hacía más de 20 años. 3. Una foto en blanco y negro, de mi mamá, muy joven, abrazando a un hombre que no era mi papá. Sentí un golpe en el estómago. Agarré la carta. La letra era firme, la misma de los papeles del testamento. Daniel, si estás leyendo esto, es porque la verdad llegó a vos antes de tiempo, pero no en mis manos. Quiero que sepas algo. Yo no te mentí. Jamás lo hice, pero guardé un secreto que no era mío guardar. El hombre a quien llamas papá, no lo es. Tu verdadero padre es alguien a quien tu mamá amó mucho antes de casarse. Un hombre bueno, un hombre que quiso reconocerte. Pero tu abuelo no lo permitió. Sentí un frío helado en el pecho. Tu abuelo negoció todo. Dinero, silencio, amenazas, acuerdos. Él decidió quién debía ser tu padre y quién no. Él decidió tu apellido. Él decidió tu vida. Y yo decidí protegerte a vos, aunque eso significara cargar con pecados que no eran míos. No le guardes rencor a tu mamá. Ella fue una víctima también. Nunca tuvo opción. Pero sí quiero que sepas esto. Martín y Javier usaron esta información toda su vida para manipular. Para chantajear, para mantenerte al margen. Por eso guardé las 2 verdades juntas, la del dinero y la tuya. Para que el día que te enfrentaras a ellos, lo hicieras sabiendo quién eras de verdad. Mis manos temblaban, sentía la garganta cerrada, pero la carta seguía, y lo más importante, Daniel, no sos responsable por lo que hicieron ellos. No sos la sombra de nadie. Vos decidís qué historia contar, y cuál enterrar. Solo te pido que, antes de abrir la carpeta donde está escrito el nombre del traidor, sepas la verdad completa sobre vos. Con cariño, Ernesto. Terminé de leerla con las manos frías. El análisis de ADN. Lo abrí. El nombre del hombre estaba tachado, pero no lo suficiente como para que no se leyera si uno prestaba atención. Padre biológico, Gabriel Alvar. Me quedé paralizado. Alvar, el mismo apellido del hombre al que arruinaron. Del mismo Ricardo Alvar. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Mi padre verdadero era un Alvar? ¿Y mi familia lo sabía? ¿Y aún así destruyeron al tío Ricardo?
¿A su familia? Era una locura real. La foto, la miré, mi mamá sonriendo, muy joven, tomada de la mano con un hombre que se parecía muchísimo a Ricardo Alvar, pero más joven. Tenía sus mismos ojos, era él, Gabriel Alvar, mi padre, y ahí entendí, mi abuelo estafó al mercado, arruinó a Ricardo, y escondió mi origen. Todo para borrar a los Alvar de su vida. Para hacer desaparecer cualquier rastro. Y no pudo, porque Ernesto lo impidió, porque Ernesto sabía que algún día yo necesitaría la verdad. Sentí ganas de gritar, de llorar, de romper todo, y entonces mi teléfono vibró. Un mensaje, de un número desconocido. Solo decía, abriste el sobre equivocado. Me quedé inmóvil. Otro mensaje entró, el sobre que no debías abrir. No era ese. Mi piel se erizó. Y un tercero, el verdadero secreto está en la carpeta azul. La carpeta azul, la que decía, no abrir hasta saber quién es el traidor. Me levanté de inmediato, abrí la mochila, busqué la carpeta azul, la puse frente a mí. Mis manos temblaban más que nunca, porque si la verdad sobre mi padre estaba en un sobre, lo que había en esa carpeta, era algo peor, mucho peor. Inspiré profundo, con el corazón retumbando en las orejas, y justo cuando iba a abrirla, alguien tocó la ventana de mi cuarto. 3 golpes secos, me quedé congelado, miré hacia el vidrio, y allí estaba, Javier, sonriendo, y detrás de él, otra figura que no veía bien. Pero no era Martín, no, era alguien más, alguien que no debería estar vivo. Javier seguía mirándome desde la ventana con esa sonrisa repulsiva que ya no intentaba ocultar. Pero no era él lo que me paralizaba, era la figura detrás de él, alta, flaca, con el mismo saco gris que recordaba del velorio, con el mismo modo de inclinar la cabeza. No podía ser. Me acerqué a la ventana, temblando, y cuando la luz de la calle lo iluminó lo suficiente, se me fue el aire. No, susurré, vos estás muerto. La figura dio un paso adelante. Javier también, y ahí lo vi claro. Era Ricardo Alvar, el hombre que, según todos, había muerto hacía 4 años. El hombre cuya ruina había marcado a toda mi familia. El hombre al que Ernesto y Martín supuestamente habían destruido junto con el mercado. Pero ahí estaba, vivo, respirando, mirándome, y con una cicatriz nueva cruzándole la frente. Javier golpeó suavemente el vidrio. Baja, Daniel, es hora de hablar con la persona a la que tu familia casi mata. Yo retrocedí un paso, ahogado. Mi teléfono vibró. Un mensaje, de Javier, si no bajas, él sube. Mi mamá apareció en el pasillo en ese instante, viendo mi cara. ¿Qué pasa?, preguntó. Yo señalé la ventana. Ella se asomó un poquito, y gritó como si hubiera visto un fantasma. No puede ser, Ricardo está muerto. No, dijo Javier desde afuera, con una voz tan tranquila que me geló la sangre. Muerto no, enterrado en vida, gracias a tu familia. Mi mamá retrocedió, blanca como la pared. Yo abrí la ventana apenas. ¿Qué quieren?, pregunté. Ricardo dio un paso adelante. Sus ojos, eran unos ojos que vieron algo que nadie debería ver. Solo quiero que escuches la verdad, dijo. La verdad que tu tío Ernesto trató de dejarte, antes de que los demás lo callaran. Esa palabra me atravesó. ¿Callaran? ¿Qué estás diciendo?, pregunté. ¿Qué le hicieron a Ernesto? Javier intervino. Daniel, deja de pelear lo inevitable. Baja ya mismo. Si querían hablar, podían hacerlo sin asustarnos, respondí. Javier sonrió. ¿Asustarte? No entendés. Él no vino a hablar. Ricardo levantó la mirada hacia mí, y dijo, con una voz cansada, quebrada, pero firme. Daniel, tu tío Ernesto no murió como dijeron. Mi corazón empezó a golpearme la garganta. ¿Qué quieres decir? El rostro de Ricardo tembló. Quiero decir que no fue un ataque al corazón. Quiero decir que él me buscó. Quiero decir que estaba listo para confesar todo lo que Martín y tu abuelo habían hecho. Y justo cuando iba a hacerlo, se quedó en silencio. Javier lo completó por él. Alguien se le adelantó. Mi mamá gritó, Javier, cállate. Pero él siguió. Daniel, la noche que Ernesto murió, no estaba solo. Alguien de la familia estaba con él. Yo sentí que mis piernas temblaban. ¿Quién?, pregunté. Javier hizo un gesto con la cabeza, señalando la carpeta azul que yo tenía detrás. Abríla, me dijo. Vas a ver quién tenía más motivos que nadie para detenerlo. Yo tragué saliva. Mi mamá se apoyó en la pared, llorando. Daniel, por favor, no abras esa carpeta, dijo ella. Hay cosas que es mejor no saber. Pero ya no había vuelta atrás. Agarré la carpeta azul, la abrí. Adentro había un registro de llamadas, un informe forense distinto al oficial, un audio transcrito, una única frase en una hoja blanca. El traidor estaba dentro de tu casa. Mi respiración se aceleró. Tomé el informe forense. No decía ataque al corazón. Decía paro cardiorrespiratorio inducido. Inducido. Eso significaba una cosa. Mi mamá gritó, Daniel, por favor para. Yo la miré. Algo en mí ya sabía la verdad. Algo en mi pecho ya la había sentido antes de leerla. Tomé el registro de llamadas. La última persona que habló con Ernesto antes de morir
No fue Martín, no fue Javier, no fue nadie del mercado. Fue mi mamá. Yo la miré, con los ojos inundándoseme. Ella negó con la cabeza, llorando. No, Daniel, no es lo que pensás. Yo no. Javier habló desde afuera. Tu mamá sabía todo. Sabía del dinero. Sabía de tu padre. Sabía de la ruina. Sabía de lo que Ernesto estaba por revelar. Y sabía que si él hablaba, la verdad sobre vos también saldría. Ricardo añadió. Tu tío me lo dijo antes de morir. Mi cuñada es buena, pero el miedo la puede convertir en alguien terrible. Mi mamá cayó de rodillas, temblando. Yo no lo maté, dijo entre lágrimas. Yo no lo maté, solo lo llamé. Solo lo presioné para que no hablara todavía. Yo no sabía que estaba así. Yo no quería que muriera. Su voz se quebró completamente. Pero la carpeta tenía una última hoja. Una nota escrita por Ernesto. Con su letra, la tomé, y leí. Si estás leyendo esto, Daniel, ya sabes que la última persona que me habló antes de caer al suelo fue ella. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Javier sonrió. Ricardo bajó la mirada. Mi mamá lloraba sin aire. Y yo quedé ahí parado, con la carpeta azul temblando en mis manos, entendiendo que el traidor no era solo mi abuelo. Ni Martín, ni Javier, ni la familia entera. El traidor estaba en mi propia casa. Mi mamá seguía en el suelo, temblando, tapándose la cara con las manos. Javier la miraba desde la ventana como si fuera un animal herido. Ricardo, en cambio, la miraba con algo que yo no entendía. No era odio, era tristeza. Yo tenía la carpeta azul en las manos, pero lo que más pesaba era la mirada de mi mamá. Decime la verdad, le dije. Toda, no más medias historias, no más silencios. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué le dijiste a Ernesto? Ella lloraba tan fuerte que parecía que le faltaba el aire. Daniel, yo no quería que él hablara. Sollozó. Si él decía la verdad, si contaba todo lo que Javier y Martín hicieron, la prensa iba a acabar más profundo. Iban a llegar a lo de tu padre. Iban a llegar a vos. Yo cerré los ojos un segundo. ¿Y eso justifica lo que pasó? Pregunté, con la garganta cerrada. Ella negó con fuerza. No, yo no fui. Yo no toqué a tu tío. Yo solo le pedí que esperara. Que no destruyera la familia todavía. Él me dijo que no podía cargar más con el secreto. Que estaba cansado. Que había decidido contarte todo a vos. Su voz se quebró. Yo discutí con él. Le grité. Y él se quedó en silencio. Pensé que estaba escuchándome. No sabía que estaba sufriendo un infarto mientras yo hablaba. Sus manos temblaban. Cuando dejó de contestar, corté. Pensé que estaba enojado. Nunca imaginé que se estaba muriendo. Miré la transcripción del audio que venía dentro de la carpeta azul. Era corta, cruel, real. Ernesto, tengo que contárselo. Ya no puedo más. Mamá, si lo haces vas a arruinarle la vida. Pensá en Daniel. Ernesto, Daniel merece la verdad, no otra mentira. Mamá, él no necesita saber que su padre. Golpe fuerte, respiración cortada. Mamá, Ernesto, ¿estás ahí? Silencio. Mamá. Ernesto, contesta. Mi pecho se apretó. Ese silencio. Era su corazón deteniéndose. Yo tragué saliva, sintiendo la sangre fría en todo el cuerpo. ¿Por qué nunca dijiste nada? Pregunté. Mi mamá levantó la mirada, rota, destruida. Porque si decía la verdad, todos iban a decir que yo lo empujé, que lo provoqué, que lo maté. Y yo solo quería protegerte. Ricardo dio un paso al frente, mirando hacia adentro por la ventana. Lo que ella dice, es cierto. Yo giré hacia él, sorprendido. Javier lo miró con odio puro. Ricardo siguió. Ernesto vino a verme esa misma tarde. Me dijo todo. Me pidió perdón por lo que hicieron tu abuelo y Martín. Me dejó copias de algunos documentos. Y me dijo que si algo le pasaba, yo debía terminar lo que él empezó. Mi respiración se aceleró. ¿Qué querés decir con, si algo le pasaba? Pregunté. Ricardo bajó la cabeza. Ernesto sabía que Martín y Javier no iban a dejarlo hablar tan fácil. Y sabía que estaba enfermo. Muy enfermo. Ese infarto iba a llegar tarde o temprano. Javier apretó la mandíbula. Deja de hacerlo ver como un santo, escupió. Ricardo lo ignoró. Lo único que Ernesto no esperaba es que tu mamá se adelantara, que lo frenara emocionalmente, que el estrés lo matara horas antes de que pudiéramos denunciar todo. Mi mamá rompió en llanto otra vez. Yo no sabía que estaba enfermo. Gritó. Yo no sabía nada. Él no me dijo. Nadie me dijo. Javier murmuró. Por algo no te lo dijo. Sabía que ibas a reaccionar así. Yo respiré hondo, mirando a los tres. Mi mamá llorando en el piso. Javier con esa sonrisa oscura. Ricardo observándome como si yo fuera la última pieza de un rompecabezas maldito. Y ahí entendí por qué estaban los tres ahí. ¿A qué vinieron? Pregunté. Javier respondió. A que tomes una decisión. Ricardo añadió. A que elijas qué verdad vas a sacar a la luz. Mi mamá me miró suplicando. Daniel, por favor, si contás todo, voy a ir presa, voy a perderte, y vos vas a perder a toda la familia. Te van a señalar, te van a destruir por ser un albar.
por ser hijo de un secreto, por ser el motivo por el que todo empezó. Javier sonrió. Si hablas, hundís a todos. Si te callás, seguís siendo parte de nosotros. Ricardo negó lentamente. Si hablas, limpias mi nombre y el de mi hermano. Si te callás, seguís siendo parte de la mentira que te formó. Todos me miraban, todos esperaban. Mi mamá llorando, Javier sonriendo, Ricardo firme, y yo con la carpeta azul en mis manos. La verdad sobre la traición. La verdad sobre la muerte de Ernesto. La verdad sobre mi origen. Y entonces lo sentí. Ahora la historia era mía. Los tres me miraban. Mi mamá, en el piso, llorando sin aire. Javier, parado en la ventana con esa sonrisa confiada y venenosa. Ricardo, serio, cansado, pero firme. Y yo con la carpeta azul en las manos. La verdad sobre el dinero, la verdad sobre mi origen, la verdad sobre la muerte de Ernesto. Todos esperaban. Todos querían que yo eligiera a quién destruir y a quién proteger. Respiré hondo, muy hondo. Por primera vez entendía lo que Ernesto quiso decir cuando escribió. Vos decidís qué historia contar y cuál enterrar. Miré a Javier. Vos no querés justicia, le dije. Vos querés control. Él sonrió. Control es justicia, primo. Miré a Ricardo. Vos querés venganza. Quiero limpiar el nombre de mi familia. Respondió sin dudar. Miré a mi mamá. ¿Vos qué querés? Ella levantó la mirada, llorando. Quiero que no me pierdas. Quiero que no me odies. Quiero que esto muera acá. Tragué saliva. Mi pecho dolía. Era imposible no sentir el peso de todo. Pero entonces pensé en Ernesto. En su voz cansada. En la culpa que cargó sola. En el infarto que lo alcanzó en medio de una discusión que no debía tener. En la carta que me dejó, escrita con una esperanza que yo no podía traicionar. Pensé en él más que en nadie. Y eso me dio claridad. Tomé la carpeta, saqué todas las copias, todos los documentos, toda la historia, miré a los tres, y dije, la verdad va a salir. Toda. Mi mamá gritó, no, Daniel, no, por favor. Javier dio un paso adelante, furioso. Daniel, no sabes lo que estás haciendo. Ricardo solo cerró los ojos, como quien ha esperado ese momento por años. Yo seguí, pero no voy a destruir a nadie con odio. Voy a hacerlo con justicia. Javier se rió. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ir a la policía? ¿Pensás que te van a creer? Lo miré sin pestañear. No necesito que me crean ellos. Saqué mi teléfono, lo puse a grabar, y dije, solo necesito que lo crea el mundo. Javier se tensó. Daniel, apaga eso. Me acerqué a la ventana. No, hoy la historia la cuento yo. Mi mamá lloraba, suplicando. Javier temblaba de rabia. Ricardo respiraba como si por fin soltara un peso de encima. Y ahí, lo hice. Encendí la cámara del teléfono. Grabé todo, todas las pruebas. Leí en voz alta los documentos, los audios, la carta de Ernesto, la carpeta azul. Mi mamá gritaba mi nombre una y otra vez, pero no dejé de grabar. Esta, dije mirando la pantalla, es la historia que mi familia escondió por más de 20 años. Y hoy termina acá. Cuando terminé, apagué la grabación. Mis manos temblaban. Javier me miró como si quisiera matarme. Pero no se movió. Sabía que estaba perdido. Ricardo me miró, con un respeto que nunca antes había visto. Y mi mamá se quedó en el piso, abrazando sus rodillas, llorando como si hubiera perdido algo más profundo que un secreto. Yo guardé todos los papeles en la mochila, y bajé las escaleras. Abrí la puerta de la casa. El viento frío me golpeó. Pero por primera vez, sentí que podía respirar. Ricardo dio un paso hacia mí. Tu tío estaría orgulloso, dijo. Yo asentí, con dolor, con alivio, con miedo, con fuerza. Él me dejó la verdad. Respondí. Yo solo la entregué. Ricardo suspiró. Lo que viene ahora no va a ser fácil. Yo lo miré. Nunca lo fue. Me fui caminando, sin mirar atrás, sin esperar nada de nadie. La historia ya no era un secreto. Ya no era una carga. Era un cierre, un punto final. Y aunque el mundo se sacudiera después de eso, yo sabía que era la única decisión correcta. Porque si algo me enseñó Ernesto, fue que la verdad pesa. Pero negar la verdad te mata más lento.